A ver, pensemos en un país que en solo 6 años echa su reina, escribe una constitución súper democrática para la época, se trae un rey de fuera y hasta funda su primera república, para, al final, acabar justo donde había empezado. Pues bueno, eso no es una novela, eso fue el sexenio revolucionario en España, un experimento político de altísimo riesgo que lo puso todo patas arriba. Y todo arranca con esa pregunta, ¿eh? Una pregunta que parece simple, pero que lo cambia todo. ¿Qué ocurre cuando una nación entera decide que ya no quiere a su reina? Pues en 1868 España no se quedó solo en la pregunta, no, se lanzó de cabeza a buscar la respuesta. Y el resultado fue, bueno, un auténtico torbellino. Bueno, pues vámonos a septiembre de 1868. El punto de partida es Cádiz. Allí, una sublevación militar que pasaría a la historia como la Gloriosa prende la mecha de todo. Y lo increíble es la rapidez con la que se extiende por todo el país y, ojo, casi sin derramar una gota de sangre. Pero cuidado, que nadie piense que esto fue un capricho de un día para otro. La reina Isabel II no cayó por casualidad. Había una sensación general en la calle y en los cuarteles de que el sistema político estaba completamente quebrado. Se veía como corrupto, autoritario e inmoral. El cambio, vamos, era cuestión de tiempo. El éxito de la Gloriosa fue, en realidad, el resultado de una tormenta perfecta. Por un lado, una crisis política tremenda, con un gobierno que todo el mundo consideraba corrupto hasta la médula. A eso hay que sumarle una crisis económica brutal, que desde el 66 había hundido la bolsa y dejado los precios por las nubes. Y en el centro de todo, pues la propia reina, Isabel II, que era muy impopular y no estaba dispuesta a ceder ni un milímetro de poder. Pero aquí hay algo clave que hay que entender. Esta no fue una revolución social que quisiera cambiar las clases de arriba a abajo, no. Sus líderes, con el general Prim como gran estratega, tenían dos objetivos muy claros y muy concretos. Uno, echar a la reina. Y dos, establecer el sufragio universal masculino. Era, en el fondo, una revolución puramente política. Vale, la reina ya está en el exilio. ¿Y ahora qué? Pues tocaba construir, empezar de cero. Y lo primero era poner los cimientos de esa nueva España. ¿Y cuál es el primer pilar? Pues claro, una nueva Constitución, una que iba a marcar todo lo que vendría después. Y el resultado fue la Constitución de 1869. Y fue, bueno, una auténtica bomba para la época. Por primerísima vez en la historia de España se hablaba de una democracia de verdad. El poder, la soberanía, estaba en la nación, en el pueblo, que votaba por sufragio universal masculino. Se definía una monarquía, sí, pero democrática, con el poder del rey muy limitado. Y se garantizaban derechos que hoy nos parecen normales, pero que entonces eran impensables, como la libertad de culto o de asociación. Para la Europa de aquel momento, este texto era modernísimo. El plan parecía que iba sobre ruedas, ¿no? Tenían su monarquía democrática en el papel, solo faltaba un pequeño detalle: encontrar un rey. Y el problema era gordo, porque el general Prim se negaba en redondo a que volviera un Borbón. Así que la pregunta era, ¿y a quién ponemos? La búsqueda fue larga, y complicada, pero al final, después de mucho mirar por Europa, encontraron un candidato, Amadeo de Saboya, que era el hijo del rey de la recién creada Italia, un príncipe con fama de liberal, extranjero, que estaba a punto de meterse en la boca del lobo que era la política española. Y su reinado no pudo empezar de peor manera. Es que esto parece sacado de una tragedia griega. El mismísimo día que Amadeo pone un pie en España, su principal apoyo, el hombre que lo había ideado todo, el general Prim, es asesinado en Madrid. El nuevo rey llegaba y ya estaba completamente solo. La esperanza, claro, era que Amadeo fuera un soplo de aire fresco, un rey moderno para una España que quería ser moderna. Pero la cruda realidad fue que, sin Prim, llegó huérfano de apoyos y se encontró con un muro. Un muro de hostilidad por parte de absolutamente todos los grupos políticos del país. ¿Y quiénes eran sus enemigos? Pues es más fácil decir quién no lo era. Básicamente, todos. Los carlistas querían a su propio rey. Los republicanos, lógicamente, no querían ningún rey. Los alfonsinos querían que volvieran los Borbones. La Iglesia, el ejército, nadie le apoyaba. El panorama era de una inestabilidad política total. Al final, después de solo 2 años de caos, de cambios de gobierno constantes y de una soledad política tremenda, Amadeo tiró la toalla. Sus palabras cuando abdicó lo resumen todo. Me siento solo e impotente. Renunció al trono y dejó a España en una situación de vacío de poder gigantesca. Y claro, con el rey haciendo las maletas y sin un plan B claro, los políticos españoles hicieron lo que parecía el siguiente paso lógico, y que también fue el más caótico de todos: proclamar la Primera República Española. 4. Ese es el número.
4 presidentes en apenas 10 meses de vida que tuvo la República. Es que la cifra habla por sí sola, ¿verdad? Es el mejor resumen posible de la inestabilidad y del fracaso absoluto del nuevo sistema. Y fijémonos en quiénes eran. No hablamos de militares ni de hombres de acción. Eran intelectuales de primerísimo nivel, abogados, teóricos políticos, catedráticos de filosofía y de historia. Vamos, gente muy brillante, pero que se vieron completamente desbordados, incapaces de controlar el caos que se comía el país. Llegados a este punto, la gran pregunta es esa. ¿Por qué fracasó todo? ¿Qué falló para que esta aventura democrática se hundiera de una forma tan estrepitosa? Vamos a ver las fuerzas que acabaron con ella. Pues mirad, la República fue como un barco al que le disparaban desde todos lados a la vez. Por dentro estallaban rebeliones cantonales, con ciudades que se declaraban independientes. Por fuera, la guerra de Cuba seguía desangrando al país. Y por si fuera poco, una nueva guerra carlista en el norte y, mientras tanto, los partidarios de los Borbones conspirando sin parar. Era sencillamente imposible de sostener. Y el final fue fulminante. En enero del 74, el general Pavía entra en el Congreso y da un golpe de Estado. Se acabó el gobierno. Durante casi un año gobierna como dictador el general Serrano, hasta que en diciembre otro general, Martínez Campos, proclama rey a Alfonso XII. ¿Y quién era Alfonso XII? Pues el hijo de Isabel II, la reina a la que habían echado 6 años antes. Y así se cierra el círculo. Es increíble. La montaña rusa del sexenio revolucionario llega a su fin. Y después de una revolución, una constitución, un rey extranjero y una república, España acabó exactamente en la casilla de salida, con un Borbón de nuevo en el trono. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? Con tantos enemigos por todas partes, con un país tan dividido y en crisis, ¿tenía alguna posibilidad real de sobrevivir la primera democracia española? ¿O estaba, en realidad, condenada a fracasar casi desde el primer día? La historia, como vemos, está llena de estas ironías.